¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha, profe. Ok, ok. Empezamos entonces. Bueno, acá habíamos dejado la clase pasada. Estábamos viendo, bueno, habíamos visto ya que era un sistema, que era información en un sentido amplio, restringido, y ahora, siguiendo a Feijó, vamos a ver los tipos de información. ¿Eh? Esto, bueno, nada, tiene un sentido, tiene la idea de explicarles un poquito qué es información compulsiva, volitiva y cuál va a ser el ámbito de aplicación de estos requisitos o características que le pedimos a una información para que sea adecuada, razonable, ¿no? En síntesis y entre comillas, buena información, ¿no? Como dice el título, ¿no? Del artículo, requisitos de una buena información. Bueno, a ver, la información compulsiva, ¿ven? Fíjense lo que dice allí. Es la información que las organizaciones deben generar debido a que existen normas legales, impositivas, contractuales y estatutarias que así lo exigen. Esto ya nos está dando una idea que la organización no tiene mucha libertad para decidir si le conviene o no le conviene generar una información, si la información es clara, si se entiende, no se entiende, si es costosa. No, acá no podemos hacer nada. O sea, nos guste o no, como organización, tenemos que generarla. ¿Por qué? Bueno, porque estoy obligado, ¿eh? Hay normas y leyes que así me lo exigen. Por lo tanto, acá, como se darán cuenta, mucho ámbito no tengo para decidir si me conviene o no generar determinada información. La tengo que hacer sí o sí porque estoy obligado, ¿no? Estoy violando una ley si no lo hago. Por ejemplo, no sé, alguien podría decir, la verdad que a mí como organización no me aporta nada hacer el libro IVA ventas y el libro IVA compa, porque esa información la tengo mucho más completa por otro lado. Bueno, la tenés que hacer igual. A ver, digo, che, qué desastre, la verdad que es un lío requerir la firma del arquitecto con el avance de obra. La verdad que no me aporta nada hacer eso, bueno, pero si no haces eso, el contrato dice que no vas a cobrar tu factura. Bueno, así, ¿no? No puedo, no tengo mucho margen. La volitiva, ¿no? Bueno, obviamente volitivo viene de voluntad, es la información que las organizaciones generan por voluntad propia, ¿eh? Porque ellas quieren, no están obligadas. Claro, obviamente, lo que entendemos es que si alguien hace algo voluntariamente, como en este caso generar información, lo va a hacer contemplando las decisiones que deben tomar las personas que trabajan en la organización en sus distintos niveles. ¿Sí? Ustedes saben, habrán visto ya en materias anteriores a Mintzberg, en su libro Diseño de Organizaciones Eficientes, donde él habla de los distintos niveles en la estructura de la organización, ¿no? Creo que él les habla de una cumbre estratégica, corríjanme si me equivoco el nombre exactamente, es que están en la cúspide de la pirámide. Después en el medio, creo que él lo denomina línea media, y abajo está el nivel operativo. Bueno, todos, absolutamente todos, necesitamos información, ya sea que seamos un director, que seamos un gerente de la línea media o que seamos un empleado de cuentas corrientes. Necesito información para trabajar, para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo las clasifica Feijó? Feijó dice que hay una información volitiva, que él denomina gerencial o de control, que está dirigida a los niveles jerárquicos de la organización, ¿eh? Es un tipo de información más estratégica, que básicamente ayuda a comprender la marcha del negocio. Y por otro lado, tenemos
información que satisface a los niveles más bajos, que él la denomina operativa. Dice, está dirigida a los niveles más bajos, a quienes llevan adelante las tareas rutinarias del día a día de las organizaciones, ¿no? Son los que trabajan con, no sé si lo habrán visto ya cuando vieron distintos tipos de sistemas con Roberto, ¿llegaron a ver los sistemas transaccionales, los TPS, o no se acuerdan? Ah, no llegaron a verlo, bueno, nada, no importa. Es una clasificación que se da a los sistemas de acuerdo al nivel de usuario que satisfacen. Bueno, justamente a los niveles operativos, los sistemas se denominan transaccionales porque procesan las transacciones. O sea, ¿qué sería una transacción? Y generar una orden de pago, eh, generar una nota de pedido, la cobranza de una factura, eh, la registración de la llegada tarde de un empleado. Bueno, esas son transacciones, son las rutinarias, las que ocurren el día a día en las organizaciones. Eh, Bien, conclusión. Cuando en la diapositiva que viene estemos analizando los requisitos o características de una buena información, nos vamos a referir únicamente a la información volitiva y gerencial o de control. ¿Mm? No se pueden aplicar estos requisitos que vamos a ver a la información compulsiva. ¿Por qué? Porque estoy obligado a hacerlo de la forma que me lo piden. Y tampoco a la operativa, porque la operativa tiene una serie de detalles que no puedo obviar, ¿eh? Y que necesariamente voy a tener que incluir. Por lo tanto, acá tampoco tengo mucho margen para elaborar esquemas de información que sean eficientes, razonables o adecuados. Entonces, cuando hablemos de requisitos o características de una buena información, los mismos únicamente son aplicables a la información volitiva gerencial. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son. Les voy a explicar un poco también por qué seguimos a Feijó. Miren, hay autores que llegaron a determinar hasta 64 requisitos o características de una buena información. Eh, bueno, obviamente que imagínense que sería antipedagógico, terriblemente complejo. No me imagino haciendo una pregunta, enumere los 64 requisitos de una buena información, ¿no? La verdad que... Entonces, este autor, a que estamos viendo, Feijó, que está sintetizado, ¿no? En el capítulo 1 del libro de Pungitore, eh, él identifica 7 nada más, lo cual es más razonable para analizar, estudiar y comprender. Bueno, también seguramente se estarán preguntando, ¿cómo hace este hombre de 64 llevarlas a 7? Que está, es una cosa que no tiene sentido, de 64 a 7. ¿Cómo hizo? Bueno, yo les voy explicando un poco esto. Por ahí no lo tienen en la bibliografía, pero es bueno que lo sepan para que se entienda que esto no es nada descabellado, que no está tirando 7 cualquiera hacia el azar. A ver, por ejemplo, eh, entre esas 64 famosas que yo les menciono, eh, había una que decía, por ejemplo, que una característica de la información es que sea útil para la toma de decisiones. Bueno, por ejemplo, el Feijó no la toma. Dice, no, útil para la toma de decisiones es la definición de información, no es una característica. Eh, Después, otros decían, ayuda a reducir la incertidumbre. Lo mismo, dice Feijó, eso es parte de la definición de una información, que reduce la incertidumbre. Bueno, así que ahí ya va eliminando varias. Después, ahí encuentra muchas, bastantes, que son muy parecidas. Les diría que hasta sinónimos, ¿no? Por ejemplo,
Bueno, ya vamos a ver alguna, me adelanto. Por ejemplo, decía, que sea relevante, que sea importante, que sea trascendente, que sea significativa, que sea material. Bueno, dice Feijóo, a ver, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces las agrupa en una sola. Bueno, así todo le deben quedar unas 12, 15, y de esas él dice, bueno, en mi criterio, ahí sí va criterio propio de Feijóo, todas estas que quedaron, para mí, dice Feijóo, las más importantes son estas 7 que ahora vamos a ver a continuación. ¿Eh? Así que bueno, de ahí pues, cómo llegamos de 64 a 7, que son más fáciles de estudiar, son más concretas, más simples de asimilar, internalizar, ¿no? 7 conceptos que 64. Bueno, aquí ven que, bueno, yo se lo vuelvo a reiterar, más allá, riesgo de ser redundante, dice, los requisitos de la buena información solo se aplica a la información gerencial o de control. Porque recuerden que en las otras no las puedo aplicar. Bien, primer tema importante a los efectos de que nos pongamos de acuerdo y minimizar o evitar cualquier tipo de polémica, malentendido en algún parcial. Acá yo las he puesto tal cual figuran en el libro. El libro dice, bueno, estas son características del sistema, estas son características de la información. Bueno, en realidad esta división, a mi criterio, no aporta ningún valor agregado. O sea que cuando hablemos de estas 7 características, nos vamos a referir a las características de la información. No vamos a discernir o a clasificar entre si es una característica del sistema o es una característica de la información. A ver, ¿por qué? Digo, les doy un caso. Les doy un caso. Y así, bueno, no. Doy un ejemplo, no vamos a irnos por las ramas explicando cada uno de los ejemplos, pero digo, por ejemplo, Feijóo dice que el costo es una característica del sistema, porque él habla del costo de elaborar un sistema de información. Ahora bien, eh, todos trabajan, no sé si particularmente en la empresa donde están ocurre esto, pero en muchas de las que yo he trabajado, por ejemplo, las empresas le pagan a consultores, por ejemplo, consultores económicos, que por un reporte mensual sobre las tendencias económicas, las proyecciones económicas, la macroeconomía, la microeconomía, como para, bueno, saber en base a esa información de los consultores el camino a seguir. Bueno, ahí, fíjense, ahí no hay ningún sistema. Ahí yo lo que estoy recibiendo es una información y tiene un costo. Yo la tengo que pagar, bueno, 180.000 pesos, 200.000, 300, bueno, lo que fuera. Y es un costo de la información, no es de ningún sistema. Bueno, y así les puedo mencionar las otras, ¿no? Oportunidad, corrección. Por eso digo, eh, cuando hablemos de características de la información, no vamos a dividirlas en características del sistema o características de la información. Digo yo porque vamos a suponer que en un examen pregunto, una de las siguientes es una característica de la información y mencionamos, no sé, la oportunidad. ¿Eh? Entonces, a ver, el micrófono que está abierto. Está. Eh, entonces, no es que vamos a decir, no, pero bueno, eh, usted puso costo. El costo no es una característica de la información, es una característica del sistema. No, las 7 son características de una buena información. Les pido, por favor, me digan si esto les quedó claro, si necesitan una aclaración adicional, eh, más que nada teniendo en cuenta
alguna pregunta que yo pueda hacer en el examen. ¿Esto no le hace al revés? Parece que sí, ¿no? Por la hora, chico, no lo busco. Pregunta, vuelvo a preguntar. ¿Quedó claro lo que acabo de decir recién respecto a los requisitos de una buena información? ¿No tienen ninguna duda? Sí, profe, Bien, quedó claro, quedó claro. bien, bien, Claudia, Ivana, bueno, gracias. Escúchenme, háganme un favor, o sea, bueno, más que nada para ser solidarios con los compañeros que no están presentes en la clase y ya que, bueno, lamentablemente no queda grabada, eh, aclárenlo esto en el grupo de WhatsApp para el resto de sus compañeros, porque nada, por ahí alguien que no está ahora se va con esta visión de lo que está acá en esta diapositiva, y en definitiva yo la respeté tal cual está en el libro, pero bueno, la verdad que no nos agrega mucho valor, ¿eh? Así que bueno, teniendo en claro esto, vamos a seguir adelante y vamos a ir explicando cada una de ellas. Vamos a hacer primero un sobrevuelo rápido, como una introducción, como una idea general de cada una de ellas, y después vamos a ir explicando en detalle cada una. Bueno, eh, cuando hablamos de costo, bueno, en realidad siempre que hablamos de costo, hablamos de la ecuación costo-beneficio, ¿no? Esto, digamos, no solo es un atributo de las empresas con fines de lucro, sino, digamos, cualquier organización eh, que está generando, obteniendo una información, obviamente no gastaría más que los beneficios que espera obtener de esa información, ¿eh? Por lo tanto, se refiere a eso, ¿eh? Es un criterio de economicidad, ¿eh? La información tiene que ser económica, eh, no tiene que superar el beneficio que me va a dar, como en general lo haríamos con la mayoría de las cosas. Eh, sí, bueno, obviamente, excepción hecha de, nada, no sé, algunos organismos del Estado, donde, bueno, que de pronto el Ministerio de Salud tiene un presupuesto de, no sé, 10 millones de dólares, pero bueno, para vacunar a la población y tener el sistema de salud adecuado, tiene que gastar 14. Bueno, está bien, ahí hay un déficit, pero en definitiva, nada, se trata de la salud de los habitantes. Lo mismo que en educación, bueno, en fin. Eh, pero, digamos, en general es un criterio de economicidad. Eh, oportunidad, obviamente, cuando uno dice que algo es oportuno, está diciendo, bueno, es algo que está llegando a tiempo, ¿no? O sea, se refiere, como vamos a ver, al momento en que está disponible la información, ¿eh? Esa es la oportunidad. Cuando hablamos de corrección, no hablamos de corregir algo, ¿eh? Hablamos de que algo está correcto, ¿eh? De que algo es razonable, que algo es adecuado, ¿eh? Y la idea es contrastarlo contra el término exactitud. A estos niveles, recuerden que estamos hablando de la alta gerencia, del núcleo estratégico, eh, bueno, muchas veces, le diría todas, eh, la exactitud no agrega ningún valor, y al contrario, por ahí confunde, ver números con centavos, ¿no? Cuando en realidad las decisiones que se toman no van a variar por un centavo más o por un centavo menos, y al contrario, por ahí a un gerente le molesta, lo confunde ver cifras así tan largas con decimales. Eh, bueno, la relevancia, cuando decimos que algo es relevante, decimos que es importante, que es trascendente.
Entonces, ya se deben ir dando una idea por dónde camina este requisito. Excepción la dejo para el último, ya vamos a ver por qué. Relatividad. Relatividad, o también la podemos llamar comparabilidad, porque en realidad de lo que estamos hablando es que cuando yo presento una información no la puedo presentar aislada, sino que la tengo que mostrar eh, relacionada con otros datos históricos, estadísticos, proyectados, de variables que tienen relación con esa información, para que yo tenga distintos elementos y de esa manera poder tomar una decisión en mejores condiciones. Se refiere a eso, ¿no? Que la información no sea un número, no sea algo aislado, que en definitiva no me va a dar mucha luz sobre el problema que yo quiero resolver. Eh, Comprensibilidad, bueno, también es bastante obvia. Esto, aunque, aunque no lean el artículo, seguramente van a entender de qué se trata, ¿no? Comprensible es que sea clara, entendible. Y básicamente se refiere a los usuarios, que las personas a quienes se está dirigida una información la entiendan, la comprendan, que sea clara. Por último, bueno, ¿por qué la dejé para el último? La decepción. En realidad es un requisito de una buena información. eh, la base filosófica en la que se apoya es muy sólida. eh, Se trata de obtener información que no sea redundante, que sea importante o relevante. Eh, pero en verdad la estoy dejando para el último porque, a ver, en la práctica, al menos acá en Argentina, y también hablé con algunos colegas que están trabajando en el exterior, la verdad que no se aplica. No, ya vamos a ver por qué, pero por eso digo, la dejo, está bien, está acá. Si yo la tomo en un examen, voy a pedir que me la pongan, la excepción. Pero bueno, les digo, la realidad no se aplica. Al menos en las empresas donde yo trabajé no se aplica. ¿Qué es esto de excepción? Bueno, a ver, cuando algo es excepcional, coincidiremos todos que es algo que es no habitual, ¿eh? Que no es algo común, que no es algo que ocurra rutinariamente, sino que es algo que sale de los parámetros normales. Entonces, la idea es, si todo está bien, si todo funciona de acuerdo a lo previsto, a lo que planificamos, bueno, no le vamos a girar información, a nuestros gerentes o a nuestros directores. Solamente vamos a enviar la información cuando haya algo excepcional, cuando exista algo, ocurra algo que no es común, que se salió de lo que teníamos previsto. No sé si quedamos claros hasta acá, del concepto de excepción. Y el resto, ¿no? Por supuesto. ¿Estamos bien? Sí, Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver una por una, ya que tenemos la idea general. Les decía, en realidad, ¿cómo podríamos, a ver, intentar una definición de cómo? Podríamos decir, ¿no? Que este requisito implica el de costo, ¿no? Que el costo de generar u obtener una información debe ser menor que el beneficio que yo espero obtener en base a las decisiones que tome con esa información. Bien, la ecuación es muy sencilla. Yo tengo que hacer una cuenta. Tengo que hacer beneficio dividido costo. Y tiene que ser mayor a qué número para que tenga una utilidad, una ganancia.
beneficio dividido costo. ¿Mayor a qué me tiene que dar la cuenta? El beneficio tiene que ser mayor al costo que me sale Exacto, obtener la información. exacto. Entonces la cuenta que yo haga tiene que darme mayor a 1, ¿no? Si me da menor a 1 esa división, quiere decir que tengo una pérdida, un quebranto. No, no me conviene. ¿Está? Bueno, así dicho, parece muy fácil. Bueno, simplemente es agarrar una calculadora, un Excel y hago una cuenta. Bueno, lamento decirles que no es tan así. Uno de los dos elementos, yo con relativa certeza y relativa facilidad lo puedo obtener. Ahora va a haber otro que me va a costar mucho estimarlo. ¿Qué les parece? ¿Qué es más difícil obtener? ¿El dato del beneficio o el dato del costo? Y el dato del beneficio, profe, yo calculo que ser, no sé cómo se saca, pero parece difícil, ¿no? Sí, tal cual, porque vos fijate la definición. Los beneficios que yo espero obtener en base a las decisiones que tome con esa información. Eh, a ver, puede ser que haya cosas, suponete, ¿no? A veces un beneficio sería dejar de eh, incurrir en costos que yo tenía con la vieja versión del sistema. Entonces implemento un sistema nuevo eh, que para operarlo necesitaba 6 empleados y ahora voy a necesitar 3. Bueno, ahí tengo un beneficio. O sea, bueno, tengo 3 empleados menos, que cuesta tanto cada empleado, más las cargas sociales, más bla, bla, bla. Bueno, ahí tengo un beneficio de tanto. Ahora hay otros que los podemos denominar beneficios no cuantificables, donde se me hace difícil asignarle un número, eh, más allá que intuitivamente yo pueda pensar que es algo bueno para la empresa. ¿Qué sé yo? Si vamos a hacer un ejemplo, a ver, vamos a ver, suponete luz que, no sé, tengo eh, mi sistema actual y digo, bueno, estoy teniendo problemas. ¿Qué problemas tenés, Luz? Y mira, si, eh, tengo dudas, no procesa bien, hay cálculos que yo no confío, los tengo que revisar, a veces anda bien, a veces anda mal, eh, es muy lento, yo por ahí quiero liquidar los sueldos y estoy 7 horas liquidando los sueldos, eh, no tengo perfiles de usuario, no tengo un buen nivel de control interno porque todos hacen todo en el sistema. Bueno, está bien, bueno, entonces, ok, vamos a buscar un nuevo sistema, un RP que nos reemplace el sistema actual. Ok, bueno, el costo, como decimos, es relativamente fácil obtenerlo. Entonces, nada, estamos analizando con Luz, bueno, acá tenemos este sistema que cuesta $500.000. Bueno, entonces, a ver, Luz, ¿estás de acuerdo que es beneficioso eh, tener certeza en los cálculos del sistema, tener mayor velocidad, tener un buen esquema de control interno? ¿Estás de acuerdo que es bueno? Eso sí. Ahora, ¿cuánto, cuánto es ese beneficio? Si le tienes que dar un número, es muy difícil. O sea, no sé si se entiende lo que quiero explicar. ¿Vale $500.000 o vale 200? ¿O vale 100? ¿O vale 1.000.000 por ahí? Que sería el beneficio que, bueno, de todos modos, créanme que, bueno, los cálculos son complejos, hay políticas donde se establece la forma en que se deben cuantificar los beneficios, porque, bueno, obviamente es algo que quien toma la decisión no está comprando algo para sí mismo, sino que está incurriendo en un gasto para la empresa, bueno, y lo tiene que justificar con el mecanismo de ponderación que tiene la empresa. Ahí entran a jugar muchísimas cosas, muchas variables, supuestos, bueno, pero el número sale, porque si no nadie nunca invertiría en un sistema o en adquirir una información.
porque diríamos, bueno, como no se puede estimar el beneficio, no sé si pierdo o gano, entonces no hago nada, ¿no? Bueno, a eso se refiere el tema de costo. Bien, oportunidad, les decía, el momento en que está disponible la información. Lo que nos dice Feijó, bueno, para que quede claro el concepto, lo voy a tener que llevar un ejemplo, eh, para, para, para precisarlo un poco más. Yo primero les cuento lo que dice Feijó. Feijó nos dice que para cada empresa en particular, para cada proceso en particular, hay un momento que es óptimo, que es el mejor. Él dice donde la información alcanza su máximo valor económico. Y obviamente va a ser distinto de una empresa a otra, así hablemos del mismo proceso. Qué sé yo, supongamos que la empresa donde trabaja Claudia está altamente tecnificada, tiene, tiene personal muy capacitado, tiene procesos de negocio muy adecuados, y entonces ella, para que su gerente de finanzas acredite los sueldos del personal, necesita 4 días. Con eso llega eficientemente a tener los sueldos acreditados a fin de mes. Pero, no sé, en la empresa donde trabajo yo, y no tengo tanta tecnología, el personal no es tan ducho, tengo mis procesos de negocio un poco obsoletos, métodos antiguos, y bueno, y a mí me lleva 8 días. No sé si se entendió el ejemplo. Para Claudia, el momento oportuno van a ser 4 días para que su gerente de finanzas pueda pagar los sueldos. Para mí, 8. ¿Quedó claro que siempre hay un momento que es único y particular, donde es el óptimo para cada empresa? Sí, profe, quedó claro. Bien, Hernán. Entonces, Feijó lo que incorpora es el concepto de grados de oportunidad. ¿Eh? Vamos al ejemplo que les di recién y vamos al de mi empresa, ¿no? Que es mucho más lenta que la de Claudia. Bueno, yo le tengo que dar a mi gerente de finanzas la información de la nómina el día 22, porque es el momento óptimo para mi gerente, porque tarda 8 días en liquidar los sueldos. Bueno, ahí es donde dice Feijó, la información alcanza su máximo valor económico, o sea, la oportunidad del 100%. ¿Por qué incorpora el concepto de grados de oportunidad? Porque Feijó dice, ¿qué pasa si Héctor, en su empresa, el gerente de finanzas, en lugar de recibir la información el día 22, la recibe el 24? Bueno, dice, probablemente llegue también a que a fin de mes el personal tenga el sueldo acreditado, pero no va a ser tan oportuna la información, la va a recibir más tarde de lo que él debería. Por lo tanto, no sé, dice, a lo mejor ahí vale el 70% la oportunidad, no el 100%. ¿Pero por qué? Y porque el gerente de finanzas va a tener que hacer un trabajo que le lleva 8 días para hacerlo eficientemente, lo va a tener que hacer en 6. ¿Y qué pasa entonces? Van a decir, y bueno, como cualquier cosa que nos pasa en cualquier ámbito de la vida, si hay algo que lo hacemos eficientemente en una cantidad de horas, si me dan menos horas, y probablemente lo haga, pero no con tanta eficiencia. Eh, bueno, tenés, digo, ¿no? Un ejemplo muy trivial. Eh, tenemos 4 horas para pintar la cocina de casa, que es chiquita. Bueno, con eso pinto bien, porque le doy una mano, 2 horas a la mañana, bueno, todo prepararlo todo, y a la tarde le doy la otra mano 2 horas. Bueno, ahora sí me dicen, sí, pero la tenés que pintar en 1 hora y media, Héctor, y no va a quedar igual. O sea, la voy a pintar, pero no va a quedar tan bien como si yo me hubiera tomado las 4 horas. En este caso, que hablamos de este gerente, y a ver, probablemente tenga que pagar horas extras, porque, bueno, no va a llegar la gente en 8 días.
probablemente tenga que sacrificar alguno de los controles que él normalmente hace, ¿sí? Y así. Entonces, va perdiendo eficacia la oportunidad. Y así, probablemente, si yo la recibo el día 26, también podré eh, llegar a tener acreditados los sueldos, pero la oportunidad va a valer menos. Ahora, ¿cuánto valdría la oportunidad si la recibo el primero del mes siguiente? ¿Cuánto valdría? Nadie se anima, ¿eh? A ver, acá hay una respuesta en el chat. Poco, poco porque pasó el tiempo. Ahí, sí, ahí coincido con Ivana, dice nada. Nada porque lo que yo tenía que hacer ya pasó. Ahí dice Feijó, claro, vale cero en realidad, pero ¿por qué vale cero? Dice, porque la información ya no tiene materia sobre lo que actuar. ¿Por qué? Porque sobre lo que yo tenía que actuar ya pasó. Es como que yo les diga, no importa, que miren qué barato les cobro. Si me dan 10 pesos cada uno, les digo qué número sale en la lotería esta noche. Ah, bueno, Héctor, bueno, ¿cuándo me vas a darle? Después del sorteo. Vale cero la información, así se las dé gratis, no les vale nada, porque ya está, ya pasó el sorteo. Y así, por eso dice, él habla de grados de oportunidad. Hay un momento en el que es óptimo, mientras más se acerca a la fecha sobre el hecho que yo quiero confirmar o modificar, va perdiendo relevancia hasta que llega un momento que vale, ya si pasó el hecho, vale cero. Lo mismo pasa si la tengo con mucha anterioridad. Si lo tengo con mucha anterioridad, también va perdiendo eficacia. Bueno, queda menos de un minuto, así que vamos a dejar acá y nos volvemos a conectar en 5 minutitos, si descansamos un poco.